Bienvenido a nuestro informativo de este martes santo. Ya saben que durante esta semana nuestros horarios se trastocan por el trabajo que estamos realizando todas las noches para acercarles las procesiones de la Semana Santa Ilicitana. Hoy toca las del martes santo. También les hablaremos de otras informaciones como el inicio del derribo de las obras del Centro Social de San Antón para iniciar las obras de reurbanización de todo un barrio, o también cuestiones que tienen que ver con esta casa. Enseguida se las adelantamos en los titulares. Teleelch presentará un recurso contencioso administrativo contra la resolución del expediente sancionador del gobierno de Francisco Camps y seguirá con su compromiso de servicio hacia el pueblo de Elche, como lo presta desde hace 25 años. Lo han escuchado ustedes y visto en uno de los titulares. Esta casa, Teleelch, ha decidido recurrir el expediente sancionador que pesaba sobre nosotros, abierto por la Administración Autonómica por estar emitiendo sin la concesión de la TDT. Nosotros continuaremos trabajando y llegaremos hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para evitar ese expediente sancionador y sobre todo para continuar estando al lado de ustedes, continuar con nuestro trabajo como lo hemos estado haciendo y lo haremos durante todo este tiempo. Son ya más de 24 años los que estamos con ustedes y los que cumplimos siempre ese compromiso de servicio público al lado del pueblo ilicitano. Teleelch está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Constitucional para evitar que el gobierno de Francisco Camps cierre la única televisión local de la ciudad. La pasada semana recibimos la resolución administrativa de la Generalitat en la que se desestima nuestro recurso y confirma la multa de $500.000 euros y el cierre de la emisora por no tener la concesión de TDT. Además, en marzo ya desestimó la denuncia que interpuso Teleelch por el incumplimiento flagrante de las empresas que resultaron agraciadas con las concesiones de TDT, de las que ninguna emite información local y una de ellas, Tele7, está cerrada. En la denuncia se aportaban las pruebas de que Tele7 dejó de emitir antes de que terminara el año 2009 y que sigue sin prestar el servicio incumpliendo la Ley General del Audiovisual que apareció el pasado año. Ante esa situación nos preguntamos qué hemos hecho para que se castigue de esta forma a Teleelch y no se rescinda el contrato concesional a Tele7, cuando nosotros damos el servicio y ellos no. Tengo que transmitir una cosa y es que Teleelch, la gente de esta casa, vamos a continuar con el compromiso que tenemos con la ciudad de Elche desde hace 25 años, que Teleelch no cierra ni cerrará, que vamos a seguir siendo el referente de la ciudad, que seguiremos trabajando pese al señor Camps y a la Generalitat Valenciana, que seguiremos trabajando por esta tierra, por seguir ofreciendo información todos los días, retransmitiendo la Semana Santa, retransmitiendo las fiestas y todos los acontecimientos culturales, políticos, sociales, en fin, todo aquello que interese a los ilicitanos. La vía administrativa está agotada, ahora nos queda la vía judicial. Por ello se presentará un recurso contencioso ante los tribunales, ya que nuestra voluntad es firme. Seguiremos trabajando para cumplir con nuestro compromiso de servicio al pueblo de Elche, como lo hemos hecho en estos 25 años, dando a esta ciudad su propia imagen y su derecho a estar informada. El gobierno de nuestra Generalitat quiere cerrar Teleelch. No contento con el escenario en que ha devenido su inmoral por arbitrario reparto de licencias, quiere que, ya que los concesionarios no prestan el servicio debido contractualmente a la ciudad, que Teleelch tampoco lo preste. No es que le dé lo mismo que Elche se quede sin su servicio audiovisual local, es que eso mismo es lo que persigue. La asimetría de trato con la que se conduce el Consell en esta cuestión produce vergüenza ajena. A quien cumple con el servicio de proporcionar el soporte televisivo al discurrir de la actualidad en el pueblo de Elche, se le descarga la máxima capacidad sancionadora de la ley, sin consideración alguna. A quienes se acercaron a Elche a servirse de ella y no a su servicio, se les protege con una indulgencia infinita, aun conociendo que baten récords de incumplimiento en cuanto a quebrantamientos de requisitos legales. Pero lo más grave es que nuestro Consell, a sabiendas, protege a quien se ha ido, a quien ha cerrado sus puertas, a quien ha apagado su transmisor y ha hecho patente la dejación del servicio.
Aquel concesionario, desaparecido en 2009, operó bajo la marca Tele7. Fue fruto de una estrategia orquestada en Valencia, cuando los ignominiosos concursos de TDT, y que obtuvo premio en todas las demarcaciones menos una. Sin duda, como tributo a una vergüenza que han demostrado desconocer. Hoy, involucrados en el caso Gürtel, aún siguen recibiendo el apoyo del gobierno Camps. La ley es clara y taxativa. Al incumplidor se le debe revocar la concesión mediante el preceptivo procedimiento sancionador. A las concesiones que además ni siquiera emiten, la norma es taxativa. Quedan automáticamente extinguidas. No hay excepciones, no caben interpretaciones. Actuando conforme a los designios de la ley, solo cabe la convocatoria de un nuevo concurso. A él, y el gobierno valenciano es consciente de ello, se presentaría Teleelch. Qué difícil resultaría negarle la licencia. Alejados ya de aquella orgía concesional que abarcaba todo el territorio de nuestra comunidad, en la que en 14 demarcaciones se adjudicaron 40 concesiones y en la que se culminaba el tránsito a la prometida era digital y en la que las trompetas y tambores de aquellos fastos pusieron sordina a los atropellos. El Consell debe cambiar de actitud. La deriva que está consintiendo en esta cuestión no tiene salida. Sus grandilocuentes objetivos de vertebrar una sociedad valenciana de la información, con los múltiples y desfasados proyectos Infovil por la geografía de nuestra comunidad y la enigmática Ciudad de la Luz en Alicante, no pueden tener por contrapunto el perseguir un apagón audiovisual para Elche. Sería un gesto de desprecio hacia la ciudad y por ende para los ilicitanos. Desde aquí, alto y claro, Teleelch cumple. Teleelch está comprometido con su ciudad y seguirá ofreciendo su servicio al pueblo de Elche, como lo presta desde hace 25 años. Pues mientras denunciamos esta situación, Teleelch, como ustedes han podido oír, seguimos cumpliendo con nuestro trabajo, dando fe, dando testimonio cada día de cómo se transforma esta ciudad.